17 al 19, algunos relacionan ya que desde aquí ya comienza a hablar de la defensa de su libertad que mencionaba en el versículo 1, algunos dicen, pero es un puente de continuación de la defensa de su apostolado. 17 al 19, ¿alguien puede leer? Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Bien. Ahí ya en el versículo 19 ya va a comenzar con una nueva fórmula nuevamente que se va a repetir en otros versículos. Enseguida llegamos a este versículo 19 para ver qué significa ganar, me he hecho. El 17, si nosotros miramos ahí claramente en la pantalla, en la traducción, Pablo dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si mirando esa traducción, yo hiciera la pregunta, Pablo, ¿está haciendo de buena voluntad o de mala voluntad? Casi inmediatamente nosotros diríamos, bueno, Pablo lo está haciendo de buena voluntad y implica que va a tener una recompensa. O alguien piensa diferente. La realidad es que a veces si miramos esa forma de traducción, inclinamos que Pablo está haciendo de buena voluntad. Sin embargo, mirando esa traducción, en realidad Pablo está haciendo de la segunda manera. La primera manera él no lo está haciendo. Pero entonces, ¿qué significa buena voluntad? No tiene nada que ver con bueno o malo. No es bueno o malo. Y la segunda parte tampoco se refiere a lo bueno o malo, que es su voluntad es mala negativamente, sino simplemente se refiere porque en griego es solamente una palabra buena voluntad y la siguiente mala voluntad es una palabra nomás. Es la primera, vamos a ver qué significa la primera y seguramente todos hicieron de esa manera la traducción. Enseguida vamos a ver nuestras traducciones. La primera, la buena voluntad en griego significa estar dispuesto a hacer algo sin ser forzado o presionado. Y se puede traducir como dispuesto o voluntariamente o por propia voluntad. Entonces esta buena voluntad en griego sería literalmente con voluntad. Con voluntad. Es una palabra. Aquí no tiene relación con lo bueno o lo malo, sino con la iniciativa propia o no de Pablo. Entonces la primera que dice buena voluntad es simplemente voluntariamente, con voluntad. Entonces diríamos, si lo hago voluntariamente, entonces yo me merezco una recompensa. Si lo hago voluntariamente. Pero si lo hago, nuevamente mala voluntad, es lo opuesto. No estamos hablando de lo bueno o lo malo, sino sin voluntad, involuntariamente. Pero si yo lo hago de esa manera, dice Pablo, de todas maneras, ya se me obligó a hacerlo. No tengo opción. Lo hago sin voluntad, es decir, involuntariamente. Entonces, si ahora nuevamente hago la pregunta, ¿Pablo lo estaba haciendo de buena voluntad o de mala voluntad? En la traducción tenemos que enfocar que es de la segunda parte, es de mala
voluntad. Yo no sé si en México, en el contexto de México, mala voluntad también tiene ese sentido de involuntariamente. Por lo menos allá en Paraguay, casi mala voluntad es hacerlo negativamente. Y buena voluntad es hacerlo con mucha actitud, con mucha alegría, con ganas. Es la buena voluntad. Por lo menos en español. No sé si aquí se entiende correctamente cómo se debería entender que es voluntaria o involuntariamente. Enseguida vamos a ver nuestra traducción. Este sí, dice Pablo, por lo cual sí hago voluntariamente. En este versículo dijo más acerca de esa obligación que hablaba anteriormente, que se le impuso este trabajo, con dos oraciones que deberían contrastar, y eso estamos viendo, voluntariamente e involuntariamente. Ambos son condicionales, que comienzan con la palabra sí. Eso hay que ver si incluir o no en la lengua para darle el mejor sentido. La primera oración no era cierta para Pablo. La primera parte no se aplicaba a la vida de Pablo. Pero la segunda oración sí. La segunda oración sí. Ahora sí, vamos a ver cómo hicieron esta traducción del versículo 17. ¿Alguien le gustaría compartir? Quiero compartir. Por eso, si por mi propia cuenta lo hubiera hablado, entonces me hubieran podido pagar lo que merezco. Pero ahora yo no pedí hablarlo. Dios me mandó hablarlo. Dios me ordenó hablarlo. Bien, bien. ¿Alguien más le gustaría compartir? Bueno, no sé, estoy pensando todavía en eso de buena voluntad. Cuando dice que se refiere voluntariamente, por lo menos si alguien escoge un trabajo y espera recibir su paga, ¿no? Escoge ese trabajo, pero si alguien ofrece voluntariamente hacer algo, es que no espera nada, ¿no? Porque esa persona se ofreció para hacerlo. Pero no sé, lo que tenemos ahorita es que pusimos aquí, si de mi propia cabeza salió hacer este trabajo, debo recibir un pago por eso, pero no salió de mi propia cabeza, como si decir no fue mi propia idea, porque esto es el trabajo que me mandó Dios a mí hacer y debo hacerlo. Esa es la idea justamente, que no inició en él, no fue algo que se originó en sus deseos, en su voluntad, sino esto vino de Dios, se lo impuso. También nuestro mixteco tenemos casi algo muy semejante, o también puede decir, uno en otro tenemos diferente, si fue algo que yo quería, como de mis propios quereres, pero es la misma de propiamente, sí, ¿dónde están haciendo eso? Y obviamente leyendo Hechos 9 y 22 y 26, cuando él va después contando qué pasó, que sabemos que él iba a matar hermanos y Dios obligó y hasta quedó ciego y muchas cosas, y hasta dijo que todas esas cosas malas te va a pasar y todo eso, híjole. Pero por eso es la idea, ¿sí? De eso no es, como dijo el hermano, no es cosa de buena y mala, sino que no fue mi propia idea. Muchas personas que cuando es su propia idea tienen otros motivos. Para mi motivo es nada más para obedecer la voluntad de Dios. Bueno, hablando de voluntad y no voluntad, es algo que tal vez se puede decir
lo quiero hacer, pero no lleva la idea de si fue por su querer, entonces no estuviera hablando de todo lo que estuviera hablando, ¿no? Pero bueno, es algo complicado de mencionar. Como él dice, su propia voluntad, él lo buscó, no fue Dios quien le dijo que lo hiciera, cosas así, pero tal vez con los versículos anteriores y después son los que aclaran por qué lo dice. Pero en mi zapoteco no pude decir de querer, sino dice: por eso, si estoy haciendo este trabajo porque me gusta hacerlo, he de recibir algo, pero también no me gusta hacerlo, pero es lo que me ha dado Dios a hacer. Es contra voluntad, ¿no? ¿Le gusta? Está bien. ¿No le gusta? De todos modos, es su trabajo. Ajá, ya entiendo. Y si hacemos esa pregunta, ¿a cuál más se inclina Pablo? ¿A ninguno de los dos? ¿Hay posibilidad que a los dos? Al primero, entonces. ¿Qué quiere decir otra cosa? También podemos imaginar eso de dos formas. Que al principio no necesariamente estamos diciendo que, híjole, qué lástima que acepté esto de Dios, pero no, es que parece que es posible entenderlo que al principio, sí, yo quería matar a los hermanos, no, por eso, pero Dios cambió mi mente, por eso ya, tal vez ya no tiene esta mala voluntad hasta ahora, sí, pero al principio, sin duda, no sé si el griego nos ayuda a saber si está enfocando más en el principio, pero ya, aunque yo sigo haciéndolo, pero ahora por amor, él dice, bueno, durante lo que él está diciendo, él da diferentes motivos, les amo, hermanos amados y todo esto, y obviamente vemos su sinceridad y su amor para los hermanos, y por eso está haciendo todo eso, por eso es buena voluntad, ¿sí? Pero al principio, sí fue no fue nada que yo pensaba ir, hasta yo quería matar a los hermanos, no amarlos. Ahorita se me viene a la mente lo que dijo el profeta Jeremías cuando lo maltrataron y lo pusieron en la cisterna y todo eso. Entonces él dijo, me propuse en el corazón ya no hablar más de ti y olvidarme de todo eso, pero tú me incitaste a hacer eso y eso fue aún más fuerte y no pude dejar de hacerlo. Entonces no sé si como igual, bueno, puedo pensar un poco en cuanto a Pablo, ¿no? De que Dios lo llamó y Dios puso en su corazón de hacer también ese trabajo, ¿no? Y cuando Dios llama a la persona, pues también pone ese querer en su corazón y a veces quiere dejarlo, pero es más fuerte el deseo que Dios le pone en su corazón para hacerlo. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo respecto a este versículo 17? Su traducción, ¿cómo hicieron? Si hay alguna manera de no enfocar directamente este versículo en el, digamos, en el hecho de desear o no desear, ojalá que me explique bien, sino más bien en el hecho de dónde se inició este trabajo, que no fue en el corazón de Dios. Es decir, si hay alguna manera de decir iniciativa, no fue que en mí se inició, se originó, si hay alguna manera de decir eso, y no tanto enfocando en el deseo si me gusta o no me gusta. No sé si me doy a explicar. Si hay alguna posibilidad de decir el origen, que no fue en el corazón de Pablo, sino que fue en el corazón de Dios, por lo tanto está haciendo algo que él no, en principio, ni se imaginó. Entonces sería ideal, a ver si tengo otra forma de traducción. Si la mayoría colocan propia voluntad, NTV, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen.
pero no tengo opción, o es decir, no fue de mi propia iniciativa, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Entonces, si hay ese enfoque, sería lo ideal. ¿Alguna pregunta más respecto a este versículo antes de salir o ir al break, al receso o al descanso? Bien, sí, entonces si surge algo más, podemos tocarlo a las 11. Entonces ahora vamos a tener un pequeño descanso. Por voluntad propia. Ayer, la pregunta que estaba surgiendo es si estamos en ese taller voluntaria o involuntariamente. Es la pregunta que estaba. Ahí cada uno va a saber qué responder. El Señor me obligó a estar aquí. Bien, vamos entonces al versículo 18. ¿Cuál pues, dice Pablo, es mi galardón? En otras palabras, mi recompensa. Si no lo está haciendo, digamos, voluntariamente. Y él ahí mismo se responde que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, como decíamos en el versículo 17, él claramente estaba diciendo que involuntariamente, es decir, no se originó en su voluntad el trabajo que está haciendo, porque si se originaba, entonces él podría tener esta recompensa. Sin embargo, en el 18 dice, ya que no se originó en mí, entonces ¿cuál es mi recompensa? Él mismo responde cuál es la recompensa que algunos ya aclararon en el versículo anterior que estamos viendo. Algunos ya habían aclarado en ese versículo que era predicar gratuitamente. Y aquí lo dice, aquí sí ya aparece explícitamente cuál es su recompensa, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Y después termina diciendo esta parte, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Algunos simplemente colocan para no, digamos, utilizar este derecho, o para no aceptar este derecho que estaba no reclamando, que estaba mencionando en los versículos anteriores. Y otros dicen, pero hay algo más que el hecho de aceptar, sino más bien es casi como aprovecharme o abusar. Entonces hay que ver cómo hicieron esa traducción. Sí, el griego parece dar a entender que es más que aprovechar, es casi como abusar, exagerar ese derecho. Bien, entonces ahí hay que ver cómo se hizo la traducción del galardón, la recompensa. Aquí hace Pablo un juego de palabras porque utiliza dos veces esta. Dijo que su recompensa era justamente no recibir recompensa, pero no hizo uso de su derecho a recibir este pago. Por lo tanto, su recompensa fue la satisfacción de obtener al predicar el evangelio gratis. Algunas formas de traducir recompensa sería premio, bendición o pago. Y abusar, Pablo dijo que no, que renunció por completo a su derecho a ser apoyado, renunció, no usó este derecho, no se apropió. ¿Alguien quiere compartir el versículo 18? ¿Cómo hizo su traducción? Nosotros. Recuerden que es para que nos puedan ayudar a mejorarlo. 18 dice, ¿y qué gano yo con hablarlo? Y lo contento que siento al hablarlo gratuitamente. De esa manera no estoy recibiendo lo que merezco recibir. De esa manera no estoy recibiendo lo que merece recibir
una persona que lo habla, refiriéndose al Evangelio. Entonces, de esa manera no acepto lo que debo recibir, decía la última parte, ¿verdad? De esta manera no recibo, Recibo. no estoy recibiendo lo que merece recibir una persona que lo está hablando. ¿Mm? Bien, ¿hay otra persona que quiere compartir su traducción? Sí, aquí hay. Nosotros pusimos, ¿y qué es lo bueno que voy a recibir entonces? Y responde, que predique gratuitamente la palabra buena de Dios. Luego dice punto y dice, lo que quiero decir es que aunque tengo derecho de recibir pago por el trabajo que hago, no busco recibirlo. Esto tiene una conexión directa con el 15, que había hablado de la gloria, de su gloria que tenía por predicar gratuitamente. Entonces aquí hace más explícito cuál es su gloria. ¿Alguien más quiere compartir su traducción del 18? Este tema de la recompensa, el galardón, vamos a seguir utilizando más adelante. Ya refiriéndose a, Pablo va a usar un ejemplo de los deportes de ese tiempo y va a utilizar esta palabra. ¿Alguna pregunta en este versículo? NTV dice, ¿cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Y otra versión dice, entonces en estas circunstancias, ¿cuál es mi recompensa? Mi recompensa es la satisfacción de predicar el evangelio sin serle una carga económica a nadie, sin demandar mis derechos. Esa es la recompensa entonces de Pablo. 19 termina, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Hay que ver que utilizamos ahí con la palabra libre nuevamente. Libre de todas las personas. Y me he hecho siervo de todos. Hace nuevamente un contraste con la palabra libre. Me he hecho, esta es una forma de hablar que aquí inicia y se va a repetir en 2 versículos más. Pablo se comparó a sí mismo con un esclavo, pero no se convirtió en un esclavo real. Quería que todos llegaran a conocer a Cristo, por lo cual actuó, trabajó, vivió de manera que no lo estorbara. Entonces él se hizo o vivió como esclavo. Hay que ver cómo traducir esa parte de se hizo siervo de todos, para no dar la impresión de que actuó en forma, digamos, hipócrita frente a estas personas que eran siervos, eran esclavos. Entonces esta palabra me he hecho da el sentido de yo viví de esa manera, yo actué de esa manera, yo me hice como ellos, y el objetivo era para ganar a mayor número. Y esta palabra ganar también tenemos que ver cómo traducir, porque después vamos a utilizar otra vez 3 veces aproximadamente. ¿A qué se refiere con ganar? Muchos dan el concepto de que es ganar para Cristo, es acercar a una persona a una relación con Cristo. Pero hay que ver si esto después se aplica, esta misma palabra de ganar para Cristo, cuando
Pablo va a mencionar a los débiles, que ya son ganados por Cristo, pero de qué manera ahí va a ganar a los débiles. Entonces hay que ver esta palabra ganar, cómo se está traduciendo. Alguien me compartió en algún momento que en su comunidad hay una palabra que los políticos usan para decir que hay una persona ahora que ya está a su favor. Es como ganar un número a su favor. No sé cómo diríamos. Es como que alguien ya está de su parte o es parte de él. Entonces esta palabra sería bueno ver la idea de ganar, cómo es que colocamos ganar para Cristo, sumar personas para Cristo, porque después vamos a volver a utilizar en el versículo 20, 21, 22 y después finaliza en el 22 con otro verbo que es salvar, y después vamos a ver ese tema. Así que ¿alguien quiere compartir este versículo 19? ¿Cómo hizo la traducción? Nosotros queremos compartir. A mí no hay ninguna persona que esté gobernando sobre mí, pero yo no paro de trabajar como si fuera alguien que toda la gente lo está mandando a él, porque de esa manera estoy ayudando a muchísima gente para que crean en las buenas palabras de Jesucristo. Esa es la idea. Entonces la parte de ganar es ayudando a muchas personas para que crean en Jesús. Bien, y veo también ese contraste que sería bueno mantener, el contraste entre el libre y el esclavo. Entonces aquí escuché que siendo que nadie le gobierna, después él mismo vive de esa manera, como que todos le mandan. Ese contraste sería bueno también este versículo 19. Juan también tiene algo. Sí, no más iba a leer lo que tenemos en el Mixteco de Tezualán, y como no estoy bajo de obligación del poder del mano, literalmente, de ninguna persona, por eso estoy libre o abierto, dice en Mixteco, a darme a mí mismo a servir a toda la gente, para que yo pueda ganar, es la palabra literalmente, pero lograr que muchas personas creen en la buena palabra de Jesús. Entonces aquí vemos, sí. Sí, estoy libre de obligaciones, lo que yo estaba pensando. Parte de la razón que él no recibe este apoyo es para que él no tiene obligación a los corintios y que él puede seguir andando en todo el mundo. Y yo también, como él es uno de los primeros discípulos, él está viendo todo el mundo y híjole, eso es muchísimo, sí. Yo no quiero ayudar mucho a los corintios, pero también mire tantos miles de pueblos, sin exageración, que necesitan la palabra de Dios. Por eso yo quiero ser libre para ir donde quiere, donde Dios me llama, y usar toda mi vida hasta la muerte para seguir platicando a todas las personas que puedo. Bien, ¿alguien más quiere compartir su traducción? Nosotros pusimos, y aunque nadie me manda, me gobierna, me convertí como alguien que trabaja pobre para todos, para poder hacer venir todos los que puedo hacer venir a Cristo, para que puedan ser salvados. Para que puedan ser salvados. Nada más quiero comentar algo pensando en mi traducción. Tuve que pensar en algunas cosas que nosotros los zapotecos de mi comunidad tenemos en mente. Por eso dije en la primera parte que la gente que no hay ninguna persona que mande sobre él.
pensando no pude decir, no hay nadie, sin decir la palabra gente, porque de alguna manera Dios es el que está mandando sobre la vida de él, tomando en cuenta eso. Luego la otra parte de la que sigue, el hecho de él ganar al mayor número. Se tenía que pensar también en que en la comunidad, pues para la comunidad se piensa que pues Pablo es San Pablo. ¿Cómo vas a hablar de Pablo así nada más? Entonces es un santo que de alguna manera pues también hace milagros. Ese es el concepto que se tiene en la comunidad, y es por eso que también quería evitar que la gente pensara, bueno, también hace algo en el corazón de la gente, o contribuye para que la gente llegue, pero a lo espiritual, que llegue a Dios. Entonces tenía que pensar, como zapoteca, tenía que trabajar un poquito más de ese lado. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Eso ayuda bastante. ¿Alguien más quiere hablar? Douglas. Me estoy pensando de cómo es no obligado de ser como por pago o recibir pago, de ser como restringido de servir un grupo nada más. Si así es el caso, como pienso que es, que la palabra todos no debe decir todos ustedes, pero incluir más amplio. Y sí, ese todos también implica personas, entonces no hay ningún problema en aclarar eso. Gente, personas, y no limitar a Corintios, como decía Douglas. ¿Alguien más tiene alguna duda de este texto, este versículo? Nuevamente, recordar que este versículo 19 ya comienza con una fórmula que Pablo usa, y lo va a volver a repetir varias veces en los siguientes versículos. Entonces, vamos a tener que volver cada tanto a este versículo para comparar cómo hicimos la traducción. Y sobre todo me interesa la palabra ganar. Veo que muchos dieron el enfoque de ganar para Cristo, o que la persona tenga fe en Cristo. Entonces vamos a ver esta misma forma de ganar para Cristo si se aplica a los débiles, que después vamos a estar viendo también. Sí, Juan. Nada más estoy pensando un poco más en la palabra libre, porque también siempre estamos, como vimos en la drama, así, divisiones, grupos. Entonces yo no me quedo con un cierto grupo, no. Entonces tal vez los judíos están diciendo, oh, tú eres judío, debes enfocarnos en nosotros. Y otros, los gentiles no con nosotros, y los judíos no con los gentiles, no, porque son sucios y todo eso. Pero yo soy libre nada más para todo el mundo, sí, pero para brincar, sí, las barreras que ustedes ponen entre grupos, y yo puedo cruzarlos y servirles tal como Dios me mandó a hacer.